Les saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo a todos los hermanos y amigos de la red Facebook. Desde Río Bueno vamos a leer la palabra del Señor desde este lugar para todos mis hermanos y amigos que se conectan en la red social Facebook. Leo Jeremías 28 del 1 al 12, dice así la palabra de Dios para este día. Aconteció en el mismo año, en el principio del reinado de Sedequías, rey de Judá, en el año cuarto, en el quinto mes de Ananías, hijo de Azur, profeta que era de Gabaón, me habló en la casa de Jehová delante de los sacerdotes y de todo el pueblo, diciendo: Así habló Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo: Quebranté el yugo del rey de Babilonia. Dentro de 2 años haré volver a este lugar todos los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, tomó de este lugar para llevarlos a Babilonia. Y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, y a todos los transportados que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Entonces respondió el profeta Jeremías al profeta Ananías, delante de los sacerdotes y delante de todo el pueblo que estaba en la casa de Jehová. Y dijo el profeta Jeremías: Amén. Así lo haga Jehová. Confirme Jehová tus palabras con las cuales profetizaste que los utensilios de la casa de Jehová y todos los transportados han de ser devueltos de Babilonia a este lugar. Con todo esto, oye ahora esta palabra que yo hablo en tus oídos y en los oídos de todo el pueblo. Los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempo pasado profetizaron guerra, aflicción y pestilencia contra muchas tierras y contra grandes reinos. El profeta que profetiza de paz, cuando se cumpla la palabra del profeta, será conocido como el profeta que Jehová en verdad envió. Entonces el profeta Ananías quitó el yugo del cuello del profeta Jeremías y lo quebró. Y habló Ananías en presencia de todo el pueblo, diciendo: Así ha dicho Jehová, de esta manera romperé el yugo de Nabucodonosor, rey de Babilonia, del cuello de todas las naciones dentro de 2 años. Y siguió Jeremías su camino. Y después que el profeta Ananías rompió el yugo del cuello del profeta Jeremías, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: Ve y habla a Ananías diciendo: Así ha dicho Jehová, yugo de madera quebraste, mas en vez de ello harás yugo de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las naciones, para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle, y aún también le he dado las bestias del campo. Entonces dijo el profeta Jeremías al profeta Ananías: Ahora oye, Ananías, Jehová no te envió, y tú has hecho confiar en mentira a este pueblo. Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí que yo te quito de sobre la faz de la tierra, morirás en este año, porque hablaste rebelión contra Jehová. Y así termina el verso 17. Y en el mismo año murió Ananías, en el mes séptimo. Amén. La gloria es para Dios. Vamos a orar. Padre, en esta hora oramos en el nombre de Jesús y pedimos tu bendición sobre esta palabra leída, la cual vamos a exhortar y la cual vamos a predicar en tu nombre. Te pedimos, Señor, la unción de tu Espíritu Santo sobre nuestra vida, sobre nuestros corazones y sobre quienes escuchan la palabra. Gracias, Padre, por este momento tan especial en el cual tú nos permites transmitir a tantos hermanos, Señor, que nos están viendo a través de la red social Facebook, desde este humilde hogar de los pastores Luis Rojas y su esposa en la iglesia evangélica de Dios Pentecostal de Río Bueno. Bendice esta palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis queridos amigos, mis queridos siervos, mis queridos hermanos, tenemos un texto muy interesante y esto se da cada vez que leemos a los profetas, cada vez que estudiamos profeta Isaías, profeta Amós, Jeremías, como lo estamos leyendo ahora.
también hay una polémica contra los falsos profetas que se levantan. Para poder determinar qué es un falso profeta, tenemos que hablar del profeta verdadero, o sea, la definición del profeta bíblico. Según la Biblia, un profeta de Dios es aquel que habla en el nombre de Dios y lleva la palabra de Dios con temor y temblor, como lo hizo Jeremías cuando fue llamado en el capítulo 1 que leímos hace unas buenas semanas atrás. Esto significa literalmente aquel que habla en lugar de otro y que no habla por sí mismo palabras propias ni rebuscadas, sino que está hablando como un portavoz, o antiguamente se usaba la imagen del heraldo. Hay un lindo conjunto musical que se llamaba Los Heraldos del Rey. Y entonces el heraldo no pronuncia otra cosa sino las palabras que provienen de Dios. Entonces, por definición, el verdadero profeta, el auténtico profeta, es un portavoz de Dios y no habla palabras propias, sino que habla la palabra que Dios coloca en sus labios. Es decir, la palabra de Dios. ¿Cuál es la tarea principal? Es ser fiel a esa palabra, guste o no nos guste. En el caso de Jeremías, en el mismo capítulo 1 se determina que él debe anunciar destrucción. Y después de eso, edificación. Por lo tanto, lo principal es la obediencia y la fidelidad. Es decir, el verdadero profeta obedece sin importar cuál sea el mensaje. Es decir, en otras palabras, no lo acomoda. ¿Y cuál es la prueba de su autenticidad? ¿Cuál es la prueba? Y aquí viene lo fuerte, que yo creo que los profetas que me estén escuchando o los hermanos que sientan que tienen este don deben tener cuidado, porque las cosas del Señor no son para jugar. La prueba de fuego de un profeta es que su profecía se cumpla. Y si su profecía no se cumpla, entonces el profeta debe morir. Así de simple. Por lo tanto, queridos hermanos, no es nada, es decir, es muy serio ser profeta, o sea, dedicarse a profeta. Ya hablamos entonces de lo que es el profeta verdadero. Muy sencillo, muy simple. Portavoz, no dice otra cosa sino lo que Dios manda y ordena. Fidelidad, y su vida está en juego. Yo creo que ningún profeta tenía duda de esto último, porque sabían que vivía en el día. No pensaban mucho en lo que podía pasar en los días venideros, sino que vivían el momento, porque siempre estaban con el gran problema de la amenaza de ser muertos por causa de la palabra que ellos anunciaban. ¿Cómo se descubre el falso profeta? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de Ananías. Este nombre Ananías aparece muchas veces en la Biblia, pero este sería un profeta, Ananías, que es falso profeta en el contexto bíblico de Jeremías, porque hay otros, no los confundamos con otros Ananías que aparecen en la Biblia. ¿Qué pasa con este falso profeta? Si leemos los primeros versículos que se leyeron, ¿no es cierto? Si ponemos atención en sus Biblias, es bueno tener su Biblia a la mano, que Jeremías está narrando cómo Ananías aparece en escena, ¿no es cierto? Desde el 1 al 4, porque en el 5 dice, entonces respondió el profeta Jeremías. Entonces, Ananías aparece en acción desde el verso 2 al verso 4, y la profecía de Ananías, la falsa profecía, hay que leer bien, hermanos, porque a veces podemos leer un texto ahí y decimos, mire, esto es lo que está diciendo la palabra de Dios. No, aquí tenemos que distinguir lo falso de lo verdadero. Entonces, del versículo 2 al versículo 4, encontramos nosotros palabras falsas, es decir, falsa profecía. ¿Y en qué consisten? Haciendo un poquito un resumen, ¿no es cierto?, de lo que es esto de la falsa profecía, es que se le está engañando y se le está mintiendo al pueblo, porque se le está diciendo que se le va a devolver todo, que van a traer los que recién fueron llevados cautivos, porque hubieron dos cautividades, dos
dos asedios de Nabucodonosor sobre Jerusalén. Y entonces aquí está hablando el Ananías, falso profeta, está entregándole falsa esperanza al pueblo. Está diciendo que van a recuperar todos los tesoros, todas las cosas que fueron robadas en el primer asedio, en el primer sitio o la primera pasada que hizo Nabucodonosor. Y luego redondea esta falsa profecía, dice que va a traer de vuelta a los reyes que fueron llevados cautivos al cautiverio de Babilonia. Sabemos que el cautiverio duró 70 años. Por lo tanto, esta profecía es falsa. Así como también cuando termina, ¿no es cierto? Está terminando el capítulo, el falso profeta también es muy audaz y hace una cuestión simbólica, porque ocurre que Jeremías se había colocado un yugo de madera sobre su cuello. Todos los profetas hacían acciones simbólicas para mostrar al pueblo de manera, digamos, teatral, un poco teatralizando, que había un yugo que venía, que era el yugo babilonio, y que eso había sido determinado por Dios como castigo ante la rebeldía y la desobediencia de su pueblo. Recordemos todos los mensajes que hemos leído ya, ya vamos en el capítulo 28. ¿Qué hace el falso profeta? El falso profeta le quita el yugo a Jeremías y lo rompe, porque era un yugo de madera. Y en esa acción simbólica del falso profeta, porque los falsos profetas también realizan acciones simbólicas, los falsos profetas siguen el molde de los profetas verdaderos, pero la profecía falsa se descubre porque se le entrega lo que el pueblo quiere oír. Esa es la clave para distinguir un falso profeta de uno verdadero. El verdadero da la palabra sin importar si le gusta o no le gusta al pueblo. Si le gusta o no le gusta a la persona que la está dando. Ese es el verdadero. El falso profeta habla lo que el pueblo quiere oír, lo que el gobernante, el que está gobernando quiere oír, lo que el sacerdote quiere oír. Por lo tanto, el falso siempre va a ser adulador. El falso siempre va a decir cosas buenas. Por ejemplo, en nuestro tiempo se habla de la prosperidad. En nuestro tiempo se habla, ¿no es cierto?, de estar bien, de sentirse bien, de que la persona se sienta cómoda. Y el Evangelio no dice nada de eso. Queridos hermanos, cuando un predicador le esté hablando que el camino del Evangelio es camino de rosas y de puras bendiciones, es falso. Cuando un predicador le esté hablando de la prosperidad, cuando un predicador esté hablando, ¿no es cierto?, que el cristiano tiene que prosperar y tener mucho dinero y ganar fama y ganar riqueza, es falso. Porque el Evangelio no nos llamó a tener prosperidad económica. Quizás podemos tener bendición, pero las bendiciones son para trabajar por el reino. Si usted es bendecido, es para trabajar por el reino, pero no para hacerse rico. Ninguno de los hijos de Dios hemos sido llamados para enriquecernos con el Evangelio, tampoco para empobrecernos. Dios nos da lo necesario para vivir. Entonces, usted va a descubrir fácilmente el falso profeta. El falso profeta da falsa profecía, falsa esperanza, y eso es lo que hace Ananías con H aquí, ¿no es cierto? No es el Ananías del libro de los Hechos. Estimado amigo, estamos planteando el tema, al igual como lo hemos hecho otros domingos. Quizás el domingo pasado fue un poquito rápido, estábamos al aire libre. Estaremos nosotros con la ayuda del Señor durante la semana reforzando este capítulo 28 y los conceptos aquí vertidos, pero estos son los conceptos principales. El verdadero profeta habla la palabra de Dios sin importar si eso me afecta o si la gente la considera algo que no es popular, que no es bienvenida, bien recibida. Porque la cualidad del verdadero profeta es ser fiel y verdadero y obediente a lo que Dios dice en un determinado momento, en un determinado contexto. También tenemos que respetar los contextos. Nosotros vivimos otras situaciones, pero en lo que es la definición del verdadero y del falso profeta, está muy clara la Biblia. Quizás es bueno explicar estos textos bíblicos, porque como decíamos, si alguien lee estos primeros versículos del 2 al 4,
sin entender el contexto de lo que está pasando, puede decir, mire, esta es la palabra de Dios y ahí está diciendo que van a recuperar todo y que todo va a ser restaurado y que va a haber paz, paz, paz y que van a volver las personas que fueron llevadas. Y no es así, porque del 5 para adelante, Jeremías le retruca y Jeremías le hace ver que está equivocado. Estás equivocado, Ananías. No has entendido nada de lo que es el propósito y la voluntad de Dios. ¿Y cuál era el propósito y la voluntad de Dios? Dios como soberano, ya lo dijimos en un capítulo que Dios es el soberano y dueño de todas las cosas, toma a Nabucodonosor como un instrumento y utiliza Dios a Nabucodonosor para castigar a Judá, nación rebelde, contumaz y dura de corazón. A algunos no les gusta. A mi amigo Manzano no le gusta esto, pero mala suerte. No, si no le gusta, vaya al autor, al que escribió la Biblia y reclámele a él. Esto no es para que hagamos 1.000.000 de amigos. Quizás aquellos que eran amigos no lo van a seguir siendo porque no les gusta lo que se dice. Pero acá está clarito. El autor y consumador de todo. El dueño de todo, el que tiene el control del universo, determina lo que usa. Y aunque no lo crea usted, Dios en ese contexto utiliza a Nabucodonosor para brindar y entregar el justo castigo a esta nación rebelde y contumaz que fue desobediente. Pero no solo eso, sino que se fue tras los Baales y se fue tras los ídolos y abandonó al Dios verdadero. ¿Qué pasa con esto del yugo? Para ir cerrando, ¿no es cierto?, este estudio, porque la idea no es aburrirlo, sino que dejar planteado el estudio y después de a poco lo vamos profundizando durante la semana con la ayuda del Señor. Ojalá no tengamos ningún inconveniente para ello, sino que estemos concentrados en lo que es la palabra de Dios, en lo que este estudio planteado, ¿no es cierto?, el profeta verdadero y el profeta falso. Más que nada, aquí se habla del Ananías que entra en escena. Y este Ananías es tan arrogante que viene y le toma el yugo de madera que había utilizado Jeremías para enseñarle al pueblo que estábamos bajo un yugo y íbamos a estar bajo un yugo fuerte. Y quiebra el yugo. Entonces, al quebrar el yugo, sigue reafirmando su falso mensaje. Su falso mensaje es decir, el yugo terminó, ya no hay más yugo, porque vamos a vencer a Babilonia. Vamos a vencer a Nabucodonosor. Somos fuertes, somos capaces, estamos aliados con nuestros vecinos, con Egipto, tenemos alianzas políticas. Por lo tanto, Ananías está mostrando su altanería, su orgullo, su soberbia. Está representando la soberbia del pueblo. Y entonces está representando lo que quiere oír ese pueblo. Y ese pueblo quiere oír solamente cosas buenas, no quiere oír cosas malas. Pero, ¿qué es lo que dice Dios? Porque aquí también habla Jehová Dios, entregándole una palabra al profeta verdadero que es Jeremías. Le dice, no te preocupes, porque rompió un yugo de madera. Pero el yugo que viene es un yugo de hierro. Porque yo, dice el Señor, que es el soberano, que es el dueño de la historia, el Señor de la historia, dice el Señor, yo voy a traer a Nabucodonosor por segunda vez, porque lo primero fue una primera pasada, ¿no es cierto? La historia lo narra así, una primera pasada, no hubo destrucción, hubo cautividad, hubo fuego, pero ahora viene el yugo de hierro. Este es el mensaje del Señor. O sea, el profeta falso le da falsa esperanza. El profeta falso rompe un yugo de madera. Mas el profeta verdadero que habla a nombre de Dios dice que viene un yugo de hierro. Y ese yugo de hierro no puede ser quebrantado porque está impuesto por Dios en la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios dice algo, por mucho que algunos la quieran acomodar o cambiar, por mucho que quieran hacer, digamos, a su manera la cosa, hay predicadores hoy día de paz,
de prosperidad, de fama, de poder. Hay predicadores y líderes, falsos profetas, que se insertan en la sociedad y dicen, esta es la sociedad en la cual nosotros nos sentimos cómodos. Pero tenemos un mensaje nosotros, de decirle que todo esto se va a destruir. No construyas sobre esta sociedad de prosperidad, de injusticia, de maldad, de engaño. No construyas aquí, porque todo esto se va a destruir. Y la palabra lo dice. No podemos ir contra la palabra. Tenemos que ser fieles y verdaderos. Tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos dice. No hemos sido llamados a tener fama, ni riqueza, ni poder. Algunos lo hacen, pero no porque algunos lo estén haciendo, tengamos que nosotros creer que eso es el Evangelio. El Evangelio está llamado a una humildad, a una sencillez, a vivir con lo que Dios te da. Y quizás a predicar el Evangelio a toda criatura, diciendo que aquel que fue ascendido a los cielos, un día también volverá, descenderá de los cielos, pero vendrá como Rey justo a poner las cosas en su lugar. Y en ese momento tenemos que estar fieles junto a nuestro Señor Jesucristo, obedientes a su palabra. Y por lo tanto volvemos a repetir un versículo de la palabra que hemos repetido durante este estudio. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Somos salvos por fe, claro que sí, pero ese es el inicio del camino del cristiano, como cuando alguien se convierte, cuando a alguien se le llama, ¿no es cierto?, a los caminos, se le hace la confesión de fe, se le dice, tú eres salvo por fe, tú eres salvo por gracia, no por obras. Todo lo que es, ¿no es cierto?, la enseñanza bíblica le entregamos. Pero, queridos hermanos, queridos amigos, la verdadera salvación del creyente, del Hijo de Dios, está en la fidelidad que tenemos para con la palabra de Dios. La palabra de Dios permanece para siempre. Cambian los hombres, cambian las instituciones, cambian los contextos, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios vivo permanece para siempre. Vamos a terminar este estudio de hoy, día domingo, por la mañana, un poco fría, ¿no es cierto?, desde el sur de Chile, desde las tierras de Osorno, Río Bueno, San Pablo, lugares que hemos estado visitando con la ayuda del Señor. Y ahora vamos a orar por tu vida, vamos a orar por tus problemas, vamos a orar por tu familia, pidiendo que el Señor traiga, ¿no es cierto?, el consuelo sobre la vida de aquellos que están sufriendo, aquellos que están pasando por situaciones difíciles, sabiendo que hay un Señor que dijo, yo estoy con ustedes todos los días y hasta el fin del mundo. Oremos. Padre amado, te alabamos, te damos gracias por este día, te damos gracias por estos lugares maravillosos, por esta iglesia que nos ha recibido, te damos gracias por la iglesia evangélica, pentecostal, de Dios, del Señor. Te pedimos por los pastores, por las hermanas, por los hermanos, y también pedimos por todos aquellos que escuchan en este momento el Evangelio, que escuchan la palabra santa, por los que están enfermos, por los que están recluidos en una cárcel, por los que están en los hospitales, Señor, y aquellos que atraviesan por problemas, aquellos que tienen dudas, aquellos que tienen inquietudes. Señor, trae tú una palabra maravillosa sobre sus vidas. Ahora oramos, Señor, por sus corazones. Oramos, Señor, por nuestros hijos, por nuestros nietos, donde quiera que se encuentren. Y queremos que esa bendición maravillosa, la bendición que viene del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sea sobre todos nosotros, ahora y siempre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos y amigos, entonces estamos finalizando este estudio de Jeremías 28 y esperamos volver a conectarnos durante la semana en el día martes a las 7 de la tarde, esperando ya transmitir desde Ovalle con un poco de música.
Y el día jueves también a las 7 de la tarde esperamos transmitir también con música, alabanzas y seguir profundizando el mismo tema. Así que usted mantenga en su Biblia el capítulo 28 de Jeremías. Entonces, les saludamos desde estas tierras del sur, con un poquito de frío por acá, pero al lado de la estufa, ¿no es cierto?, a leña. Les saludamos a nombre de la Iglesia Evangélica del Discipulado Cristiano y su servidor, el pastor Luis Cortés García, les desea que esta semana que comienza un nuevo mes sea de mucha bendición para su vida, que sea de bendición con sus hijos, con su familia, y aquellos que están enfermos, ojalá sanen, ¿no es cierto?, de todas sus dolencias y comiencen a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Que Dios les bendiga.